El tema que nos correspondió es el régimen simple de tributación. Nuestros integrantes son Jesús Escobar, Brian Castillo, Paula Vargas, Ingrid Santos, Giovanni Díaz y quien les habla, Vivi Ortegón. ¿Qué es el régimen simple de tributación? El régimen simple está implementado por el Gobierno Nacional a través del artículo 66 de la Ley Financiera. El régimen simple de tributación es un modelo opcional de recaudación anual y pago anticipado bimestral, el cual tiene como objetivo reducir las cargas formales y sustanciales de las personas naturales y jurídicas que decidan tributar bajo este nuevo régimen. La tarifa del régimen simple, los contribuyentes de este nuevo modelo no están sometidos a presentar la renta. Además, el simplificar la información del pago de impuestos de industria y comercio, como lo son los avisos, los tableros, las sobretasas bomberiles, además que las tasas de el régimen simple de tributación lo pagarán directamente en cada municipio distinto pasarán a pagar a través de un solo pago al Ministerio de Hacienda de distribución a los entes territoriales. Este impuesto también nos habla del impuesto unificado, que es el impuesto de tributación bajo este régimen sustituyente al monetario, y este puede comprender impuestos simples como el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional de consumo, siempre y cuando sea en un servicio de expendio de comidas o bebidas. También puede ser el impuesto sobre la venta, siempre y cuando se desarrolle una actividad descrita en el numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Requisitos del régimen simple. Que se trata de una persona natural que desarrolle una empresa o una persona jurídica en la que sus socios participen o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia, que el año grabable anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 80.000 VTs. Si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el régimen unificado del simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada. Si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas a este régimen, igual los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada a todas las participaciones que tiene este socio o esta persona jurídica. La persona jurídica o natural debe estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, con sus obligaciones de pago de contribuciones. Adicional, debe estar inscrito al RUT y tener los mecanismos electrónicos de cumplimiento de firma electrónica y factura electrónica. Todo esto lo rige el artículo 905 del Estatuto Tributario. Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes también pueden hacer uso de este régimen. Simple de tributación simple es un régimen opcional que le permiten a las personas que se inscriban en él presentar de forma consolidada el impuesto de renta, el impuesto anual de industria y comercio y el impuesto al consumo, reduciendo así la cantidad de trámites necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales de carácter nacional y municipal. Las personas naturales o jurídicas que deseen pertenecer a este régimen deberán actualizar primero su RUT
incorporar dentro de sus obligaciones el régimen simple. Eh, Deben estar al día con el pago de seguridad social y con las obligaciones tributarias de carácter municipal, departamental y nacional. Los contribuyentes que se acojan al régimen simple son responsables del impuesto sobre las ventas siempre y cuando las actividades que realicen estén grabadas sobre el IVA. Deben transferir mensualmente el IVA a la DIAN y además deberán presentar una declaración anual de IVA donde descontarán los anticipos que hayan realizado mes a mes. Están obligados a emitir factura electrónica. Deben realizar anticipos bimestralmente del impuesto de régimen simple, según las tarifas y los rangos establecidos. Las personas que se acojan al régimen simple no se les aplicará retención a la fuente. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Escobar. Voy a explicar el marco normativo del régimen simple de tributación. Comenzamos diciendo que la ley 1943 de 2018 eliminó el monotributo y en su lugar instituyó el llamado impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, que es opcional y al cual pueden acceder tanto personas naturales como personas jurídicas. Este fue modificado por la ley 2010 de 2019. Luego continuamos con el marco normativo, que nos dice que el artículo 907 del Estatuto Tributario señala los impuestos que comprende el régimen simple. Básicamente, el régimen simple no es un régimen que no tiene que pagar impuestos mensual, bimestral o trimestralmente, sino que paga un solo impuesto. Bueno, este impuesto se paga anualmente y este recoge todos los impuestos que se generen durante el periodo gravable según la actividad económica de la empresa. Luego seguimos con el marco que dice la ley 2010 de 2019, que eliminó el IVA del régimen de tributación simple. Acá vemos entonces que entre los impuestos que tienen que pagar los que pertenecen al régimen simple se eliminó el IVA desde el 2019 según la ley 2010 y pues según lo que yo entiendo. El artículo 907 del Estatuto de Tributación señala por su parte los contribuyentes que no pueden pertenecer al régimen simple. Pues, algunos ejemplos de esto serían los extranjeros, las personas naturales sin residencia en el país y digamos que el artículo 906 muestra los demás. Ahí pueden verlo con toda claridad. El artículo 911 señala acá un resumen muy como específico y donde podemos ver todo lo que tiene que ver con el impuesto o el régimen de simple tributación. Y entonces ese sería como el resumen del marco normativo. Buenas tardes, acá les presento la figura que realizamos con mi grupo del régimen simple de tributación. Entonces acá como lo pueden ver es como un resumen de todo lo que mis compañeros han hablado. Régimen simple de tributación, la abreviatura RST. Este régimen fue creado mediante el decreto 1468 del 13 de agosto del 2019. La reforma que se hizo se dio mediante la ley 1943 del año 2019. También se hizo una nueva actualización de esta misma el 1 de enero del 2019. Esto, como indica este régimen, determina declaraciones anual y anticipo bimestral del impuesto de renta y del impuesto nacional al consumo. Para inscribirse a este régimen se deben inscribir por la página de la DIAN. Tienen que tener actualizado el RUT para hacerse válido este régimen. Esto está adicionado a la responsabilidad 47 del régimen simple. La DIAN maneja una resolución para el listado de las personas, de los contribuyentes. También vemos acá, también como lo indica, el RCT se hizo una nueva reforma, bueno, una nueva actualización,
para impulsar la formalización, para darle y facilitar el cumplimiento para los contribuyentes. Y por último, para formalizar las cargas formales de los contribuyentes. Acá, como pueden ver, el régimen de la tributación, donde se ve declarado como las fechas en el cual se puede presentar esta declaración. Acá les voy a presentar un video donde se ve la actualización en el 2020. Acá pues, se detalla más que todo esta actualización. Después de la Ley de Crecimiento Económico. La Ley 2010 o Ley de Crecimiento Económico realizó cambios importantes en el régimen simple de tributación. El primero y más importante de estos cambios es la no inclusión dentro de las condiciones para facturar IVA el estar registrado en el régimen simple. Recordemos que con la reforma tributaria anterior se obligaba a todos los contribuyentes que se inscribieran en el régimen simple a facturar IVA sin importar el monto de sus ingresos, siempre y cuando el servicio o bien que vendieran estuviesen grabados con IVA. Ahora, con la nueva reforma tributaria, si una persona opta por registrarse en el régimen simple, no necesariamente debe facturar IVA y solamente debe hacerlo si realiza actividades grabadas con IVA y además tiene ingresos superiores a 3.500 VPs. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a explicar un poco de lo que tiene que ver el régimen simple con la norma internacional de información financiera, comparado un poco este régimen simple. No olvidemos que es un monotributo. Bueno, creo que ya mis compañeros van a explicar un poco más sobre el tema, un poco a profundidad. Yo solamente les voy a explicar un poco lo que tiene que ver, porque es que la norma internacional de información financiera está muy completa. Esta norma internacional de información financiera cubre todo un rango, el cual tiene mediciones posteriores, mediciones iniciales, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, todo lo que tiene que ver con los reconocimientos. Y además de eso, esta norma internacional de información financiera está muy completa porque no tiene ciertas leyes, pero leyes son internas, no externas, ¿sí? O sea, me refiero a que la norma internacional de información financiera ya maneja todo un sistema, los cuales nosotros nos debemos ir acogiendo, y además de eso, nosotros como empresarios o como personas naturales debemos reconocer conforme a lo que está en la norma internacional y conforme a lo que tenemos la ley interna que pone nuestro gobierno. Pero el régimen simple se caracteriza de una manera muy diferente, lo cual el régimen simple no tiene nada que ver con la norma internacional de información financiera. Conforme eso está un poco vacío, pero ese impuesto nos dice que en el artículo 905 señala quiénes pueden pertenecer a este impuesto. El artículo 906 del Estatuto Tributario señala quiénes no pueden pertenecer a este impuesto. En el artículo 907 del Estatuto Tributario señala qué clase de tarifas puede tener este impuesto, por lo cual ahí podemos ver que tiene algunos vacíos para poder pues como seguir, ¿sí? Y ya en el artículo 908, que está modificado, dice la tarifa de cada grupo. Muchas gracias por su atención.